Padre, te damos gracias, Señor, una vez más en esta tarde por tu gran amor. Te damos gracias por el privilegio que tú nos das de estar en tu presencia, de beber la copa de la salvación que tú nos has conquistado, que tú has comprado y pagado para nuestras vidas. Te damos gracias por el perdón, Señor, y la limpieza de nuestro pecado, Señor. Tú quitaste la culpa, Señor. Tú quitaste la acusación del acusador de los hermanos. No sirve la obra del diablo. Señor, te damos gracias por tu amor y por tu pueblo. Te damos gracias porque somos hambrientos y sedientos de ti. Y Señor, te pedimos que en esta tarde, por tu palabra, tal como la has puesto en mi corazón, Señor, te pedimos que sea de revelación para cada uno de tus hijos que estamos recibiendo a través de este medio, tu palabra. Señor, tu Espíritu Santo es el sello sobre nuestras vidas, es el sello sobre la predicación, sobre la palabra tuya, Señor. Y te pedimos que en esta tarde tú confirmes en los corazones tu palabra, conforme, Señor, a tus deseos. Señor, te damos gracias, gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. El tema esta tarde es ser un atalaya en el reino de Dios. ¿Qué es esta palabra? Pudiera ser incluso que si llevas poco tiempo en la fe cristiana, que no hayas nunca escuchado esta palabra en el contexto del reino de Dios. Como leíamos hace unos minutos cuando citábamos Isaías 26, los 4 primeros versículos, y vimos la grandeza de la salvación que Dios ha obrado por nosotros. Dios ha venido a buscar lo que se había perdido. Tu vida, mi vida, estaba deshecha y perdida y estaba siendo esclavizada por el faraón de este mundo, el Dios de este mundo, el diablo. El que solamente viene a hurtar, matar y destruir. El que no puede hacerle daño a Dios. Quiso robarle, quiso usurpar el reino de Dios cuando él estaba aún en el reino de Dios con sus demonios, con sus ángeles. Aquel entonces Lucifer era uno de los 3 arcángeles en el reino de Dios y tenía un montón de ángeles a sus órdenes, a su servicio. Y el orgullo subió a su corazón, quiso destronar a Dios y Dios lo echó. Lo echó de el reino de Dios. Creo que puede servir este ejemplo también de un libre albedrío usado mal y como uno, aunque sea arcángel, pues perdió la salvación. Mi querido hermano, desde que Satanás fue echado, él intenta vengarse contra Dios, pero él sabe que no puede porque él es un ser creado. Dios es el eterno Dios, el eterno que siempre existe, el alfa y la omega. El diablo quiere hacerle pupa a Dios y la única manera que tiene es atacando lo que decíamos el viernes, lo que Dios más ama. A la niña de los ojos de Dios, tú y yo. Acuérdate que cada vez que Satanás te ataca es porque te odia, es porque él odia a Dios, porque él quiere hacerte daño, pero no porque tú seas de valor para él, pero porque eres de valor para aquel que pagó el precio supremo para ti. Y por ese precio supremo se rompe el yugo del enemigo. Y lo confieso y lo declaro, se rompe todo yugo de maldad sobre la vida de tu vida que estás oyéndome en este momento. Porque Jesús te ama, porque Jesús murió por ti, porque Jesús vino a buscarte, aun siendo nosotros pecadores. Nos amó. Aun siendo cuando estábamos en la basura. Como hemos dicho algunas veces, un lingote de oro no es solamente un lingote cuando está puesto en un pedestal.
también cuando se encuentra en la basura, ese lingote de oro sigue valiendo lo que Cristo pagó por ti y por mí. Y alabado sea y glorificado sea el nombre de nuestro Dios, que vino a por nosotros y nos vino a buscar donde estábamos perdidos y nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Nos trasladó de la potestad, del control, del dominio del diablo sobre nuestra vida. Éramos hijos del diablo, de nuestro padre el diablo. Y Cristo, cuando nos arrepentimos y quisimos ser hijos suyos, Cristo rompió todo ese poder y nos sacó de allí y nos puso a salvo en la roca de la salvación y nos puso en su reino. Una vez que estamos en su reino, decíamos ayer entre los jóvenes, el hermano Diego estaba compartiendo la carga en su corazón y el lema fue el propósito de Dios para mi vida. ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿El propósito que uno pueda tener por sí mismo o el propósito que Dios tiene para nosotros? Ese propósito empezó desde mucho antes que creyéramos en Él, en el Señor, como te lo decía. Aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. En el propósito de Dios de habernos rescatado, de habernos salvado, de llamarnos cristianos, pequeños Cristos, el Señor nos llama a ir también a las basuras de este mundo, a ir a los atados, a los esclavos del pecado, a los esclavos sin esperanza, sin Dios en este mundo, de ir y también a rescatarlo. No en tu nombre, pero en el nombre suyo. No con tu fuerza y tu capacidad, pero con el amor de Dios en nuestras vidas. Solamente se puede hacer con el amor de Dios. Ese sentir, esa ducha que baja sobre ti de compasión por el perdido. Pídesela al Señor. Pídesela y el Señor te cubrirá de un amor que no se puede contener, donde uno está dispuesto, como lo dice Pablo. Os hemos amado tanto que incluso hubiéramos querido entregaros nuestras vidas. Cuando el Espíritu de Dios viene sobre alguien, no es que este alguien sea alguien especial, este predicador tenga un nombre de ese tamaño o de ese tamaño. No tiene nada que ver con esto, tiene que ver con el canal que la persona, tú y yo, somos para Dios. Tiene que ver con la libertad que Dios tiene de poder fluir a través de ti. Tú puedas decir, Señor, heme aquí, envíame a mí. Porque Dios sigue diciendo, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Es verdad que Dios quiere juzgar a este mundo. Es verdad que Dios está enojado con el maligno día tras día. Pero también es verdad que Dios no ha cerrado el chiringuito. Lo decía nuestro hermano Ramón hace unas semanas. Es verdad que Dios no ha cerrado la oportunidad para el pecador para que se salve. No ha cerrado la oportunidad de que tú y yo vayamos a ellos y les hablemos en el nombre del Dios vivo, aquel que nos dio esperanza, aquel que nos limpió y nos lavó. Nadie puede robar tu testimonio. Tu testimonio es personal, es tu experiencia, es tu vivido. Y muchos necesitan tu testimonio ahí fuera. Vamos a abrir nuestra Biblia a Ezequiel capítulo 3. Vamos a leer desde el 17 al 21. Un pasaje bien profundo, bien intenso, que es parte del llamado de haber sido trasladado de las tinieblas al reino de su amado Hijo. 17. Ezequiel 3, 17. Hijo del hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca
y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestarás, ni le hablares, para que el impío sea apercebido de su mal camino, a fin de que viva, pues entonces el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si el justo se apartare de su justicia, el cristiano dejase de vivir como tal, e hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste, en su pecado morirá, y sus justicias, haciendo referencia a todas las buenas cosas que ese cristiano hizo durante el tiempo y los años que era cristiano, todas sus justicias que había hecho no vendrán en memoria. Igual que Dios se olvida de nuestros pecados cuando nos arrepentimos, si nos arrepentimos de ser cristiano, también Dios se olvida de nuestras buenas obras y de nuestras justicias. Pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si el justo amonestares para que no peque, y no pecare, de cierto él vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. Cuando aquí Dios habla con Ezequiel, creo que tenemos que poner el contexto, como lo hemos dicho, del amor de Cristo que vino a buscarnos. Cuando vamos al pecador para amonestarle, no vamos con un espíritu de juicio. Vamos con el mismo espíritu que se nos dio a nosotros de misericordia y de verdad. La Biblia dice que el pecado se corrige con misericordia y con verdad. Se va con un espíritu de amor, se va con un espíritu de compasión, con esa presencia de Dios que nos encoge el corazón y que nos lleva, dice la Biblia en 2 de Corintios capítulo 5, que hemos recibido un ministerio que se llama el ministerio de la reconciliación, donde vamos y les decimos a las personas, os rogamos en el nombre de Dios que seáis reconciliados con Dios. Nos dice que el amor nos motiva, nos constriñe, nos ciñe, nos empuja. Ese amor que hemos recibido gratuitamente tú y yo, nos ciñe y nos lleva y vayamos en el mismo espíritu que el amor que hemos recibido. Hijo de hombre, yo te he puesto atalaya. Yo creo que este pasaje es sinónimo que cuando Cristo dice a sus discípulos, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a cada criatura. Es ese mismo encargo que Dios nos pone ahora que nuestros ojos están limpios y están abiertos. Era ciego, mas ahora veo. Le dice el Señor, pues ve y dile lo que el Señor ha hecho por ti. Vamos a Isaías, capítulo 21. En el Antiguo Testamento, la seguridad de la ciudad
dependía de las atalayas, de las centinelas que estaban paseando sobre el muro de la ciudad. Había ciudades fortificadas que tenían su muro de protección contra, pues, los peligros de fuera. Y cada día y cada noche había turnos de atalayas sobre el muro para que mirasen. Versículo que dice: atalaya, atalaya, ¿qué ves? ¿Qué ves? A veces esperando noticias de liberación, a veces queriendo saber si algún peligro se está acercando. Atalaya, atalaya. Y Dios te ha llamado a ti y a mí que estemos en este muro. Quiero decir que Daniel del Vecchio, una vez más, y a lo largo desde el 64, de estos 56 años de ministerio en España, ha estado predicando la palabra para avisar y marcar. No echando agua en el mensaje, no diluyéndolo y dándole comezón de oír a las personas lo que uno quiere oír, pero procurando por la gracia de Dios mantenerse fiel a la palabra. En estos tiempos, Daniel no ha dejado de ser atalaya en el muro y no ha dejado de enseñar y avisar a la vez que instruye la iglesia. Te ruego que en el nombre del Señor escudriñes las escrituras que están, por ejemplo, en cualquier carta que nos envía, pero en esta última, para hablar de ella, te ruego que lo escudriñe y deje que el Espíritu Santo te vaya hablando. No se va a hacer en un día, pero no dejemos esa gran labor. Todo pastor, todo ministro que es enviado por Dios es una atalaya que debe avisar. Estamos viviendo en un mundo donde hay dos reinos. Está el reino del Dios de este mundo y está el reino del Dios de Israel, de nuestro Señor, de su Cristo, de su Mesías, de aquel que pagó todos nuestros pecados por su sangre. Están los dos reinos y siempre estará el mensaje de avisar al impío, de ir a buscarlo. ¿Por qué? Porque Dios lo ama. Muchas veces los cristianos apuntamos al dedo y decimos, mira, y apuntamos a los fallos de los incrédulos. Y también apuntamos a los fallos de los cristianos. Y el diablo, con su dedo, día y noche, nos dice la palabra en Apocalipsis 12, ha sido tirado el acusador de los hermanos, que los acusaba de día y de noche delante del trono de Dios. Sabes, el diablo no solamente te acusa en tu mente, él es diablo y él es malo. Él no solamente te acusa en tu mente, pero te acusa a ti también, me acusa a mí también delante de Dios de día y de noche. ¿Ves? Tenemos un intercesor que está sentado a la diestra de Dios, Jesucristo el Señor, que está intercediendo por nosotros. Y muchas veces le dice al diablo, tú quítate, me encargo yo. Me encargo yo de mi hijo. Déjame tratarlo a mi manera. Y Dios sabe cómo tratarnos, sabe cómo enseñarnos, sabe cuando necesita amarnos con disciplina, o amarnos con ánimo, o amarnos con consejo, o sea, pero toda la obra de Dios es buena. Sin embargo, están estas escrituras marcadas. Léete el primer capítulo de Job, y ahí verás claramente cómo el diablo acusa a Job. Aleluya. Hemos dicho Isaías 21, vamos a leer desde el versículo 6. Porque el Señor me dijo así, ve, pon centinela, que haga saber lo que vea. Ese es el trabajo y la responsabilidad de una centinela y de una atalaya. En el pasaje que hemos leído antes,
de Ezequiel 3, viene el principio del pasaje. Siempre Dios dice, lo que oigas de mí, tienes que ir a decirlo. Aquí tenemos el verbo ver. Lo que tú ves, que yo te muestro, ve tú y díselo. Y vio a hombres montados, jinetes de 2 en 2, montados sobre asnos, montados sobre camellos, y miró más atentamente. Y gritó como un león, Señor, sobre la atalaya estoy yo continuamente de día y las noches enteras sobre mi guarda. Y he aquí vienen hombres montados, jinetes de 2 en 2. Después habló y dijo, cayó, cayó Babilonia, y todos los ídolos de sus dioses quebrantó en tierra. Mira, yo no sé quiénes son esos jinetes que van de 2 en 2, pero ese pasaje, cayó, cayó Babilonia, lo hemos leído en nuestras clases de la ruta de Apocalipsis. Así que este pasaje habla del tiempo de cuando la gran ramera, la Babilonia de este mundo, la falsa religión va a caer sobre su rostro. Mi propia Biblia, y probablemente la tuya también, me pone de referencia Apocalipsis 14:8. Cayó la gran Babilonia, la madre de todas las rameras de la tierra. Esto va a pasar. Y Dios en su amor quiere avisar. Todos nos hemos dejado sorprender por este virus y por este confinamiento. Dios ha permitido que ocurra porque lo necesitamos. A lo mejor no estamos afinados a lo que Dios está diciendo. A lo mejor la iglesia de Jesucristo está al día de hoy aún despistada con tantos quehaceres y tantos ídolos que hay en este mundo. A lo mejor la iglesia de Jesús piensa que no pasa nada, estoy rica, tengo todo, tengo a Cristo, no necesito nada más. Y Jesús dice, ¿no ves, iglesia de la Odisea, iglesia del fin del tiempo, no ves que eres desnuda, no ves que eres ciega, no ves tantas otras cosas? Y Dios nos recuerda por su palabra y por los atalayas. Y te recuerdo que tú eres un atalaya y tú también eres llamado por el Señor a escuchar lo que Dios está diciendo a este mundo. Tú también estás llamado a estar ahí delante de Dios en tu tiempo de oración, de devocional. Dios también te va a hablar del mundo. No solamente te va a dar para ti, te va a dar para los demás también. Acuérdate que el motivo de hacer cualquier cosa por cualquier persona es el amor. Acuérdate. Es muy importante. El ministro que viene con prepotencia, el ministro que viene con altanería, el ministro que viene para hablar a los demás desde una posición de arriba hacia abajo, este no tiene el Espíritu de Cristo. La Biblia dice que el que no tiene el Espíritu del Cordero no es de él. Demasiados creo que estamos viendo en internet que no tienen el Espíritu del Cordero. Ayúdanos, Señor. Volvamos a nuestro tema. Estamos diciendo por este pasaje que Dios también está estableciendo centinela para hoy. Está estableciendo centinelas para que vayamos a avisar. Y mira lo que dice: oh pueblo mío, cayó, y todos los ídolos de sus dioses quebrantó. Ahí también estamos hablando de los ídolos. Hermana Álida la semana pasada nos hablaba de los ídolos que han tomado lugar en nuestros corazones ante Dios. ¿Sabe que vivimos un siglo con la vida más cómoda que jamás haya habido? Yo no creo que haya existido un tiempo en el pasado con una vida tan cómoda como la que
Quejarse siempre se queja la naturaleza humana, ¿no? Pero, ¿tú sabes lo que cuesta hacer 1 kilo de pan? Muchos hoy piensan que 1 kilo de pan es bájate para el pan y 15 minutos más tarde está el pan calentito en la cocina. Pero ese pan primero tuvo que plantarse, tuvo que crecer, después se tuvo que cosechar, después se tuvo que hacer la criba, después se tuvo que moler en harina, se tuvo que llevar al que hace pan, al panadero, y cuando el panadero hizo el pan, pues ya lo podíamos comer. Así que ese bollo de pan que tú y yo comemos cada día, que hemos tardado nada en hacerlo, en obtenerlo, tardó por lo menos 1 año en llegar desde la tierra hasta nuestra mesa. Estamos hablando de los ídolos. Estamos viviendo en la época probablemente más cómoda. Estamos súper, hiper interconectados. Podemos pasar el día viendo noticias y viendo memes y viendo cosas livianas, cosas muchas veces vanas, cosas que nos chupan el tiempo. Y todo eso sentado. Podemos viajar el mundo entero sentado en el sofá. Esto no ha existido en otros tiempos. Y todos estos dioses que han robado el lugar de Dios, no es porque existen que nosotros tenemos que ser esclavos de ellos. Si existen los medios y la tecnología, gracias a Dios, la usaremos para la extensión de su reino. Gloria a Dios. Así que mira, oh pueblo mío, los ídolos de sus dioses Dios va a quebrantar. Y ahí está en el contexto del final de los tiempos, cuando Babilonia caerá. Y fue mencionado por Isaías 800 años. También estaba profetizando la primera caída del imperio de Babilonia, que eso fue en los años 580, 90 antes de Cristo. Babilonia fue conquistada y cayó, pero sabemos que también volverá a caer. Ahora lo dice el Apocalipsis. Bien, pues vamos a Ezequiel 33. ¿Cuál es la labor de un atalaya? Ezequiel 33. Ezequiel 33. Vino a mí palabra, versículo 1, palabra del Señor, diciendo: Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo. Un atalaya tendrá que hablar. Diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisare al pueblo. Ese es el trabajo y la responsabilidad del atalaya. Lo he dicho antes, Dios te ha trasladado, me ha trasladado a su reino. Ahora tengo la responsabilidad, obviamente, de recibir mi sanidad, de recibir mi liberación. Dios lo ofrece, lo tiene, lo pagó. Aleluya, nos limpia no solamente de pecados, pero de cada cadena que hayamos podido heredar, de cada herida emocional. Dios también nos sana, nos pone en alto, nos pone sobre la roca de la salvación y nos encomienda. Te ha llamado Dios a ser un vocero, a ser una persona cuyo corazón siente por el perdido, cuyo corazón tiene compasión, cuyo corazón siente y oye la voz de Dios y va. Y no le importe abrazar al borracho,
no le importa acostarse con el sucio, con que le pueda hablar y darle de comer, que le pueda ayudar. No le importa meterse al nivel, que eso fue la situación de Ezequiel. Dios le mandó meterse al nivel de las personas a las cuales él iba a ser llamado y a quien tenía que hablar. Primero Dios lo puedes leer al principio del capítulo, al principio del libro, Dios le manda de estar ahí y de estar 7 días callado, solamente escuchando y conociendo el pueblo al cual Dios le había enviado. Pero viene el momento cuando Dios habla. Viene el momento cuando el cristiano oye. Cuando en tu casa, en tu devocional, en tu lectura de la palabra te vienen mensajes de Dios. Escuchas como predicaciones en tu mente. Ves una palabra que, como la bolsita de té en el agua caliente, de repente explaya todo su color y su olor, su perfume. Y estás viendo donde Dios te está hablando. Ciertamente Dios nos habla personalmente, recibimos la palabra para uno mismo, nos nutrimos y comemos primero nosotros. Eso está claro. Pero también en lo que Dios nos habla hay mensaje para él de afuera. Y Dios dice, cuando vieres o cuando oyeres mi palabra, entonces ahí ya has entrado en tu llamado de vocero y de atalaya. Has oído de parte de Dios. Ya no eres parte del mundo. Vivimos en el mundo, pero ya no eres esclavo del temor, ya no eres esclavo de las cosas de Satanás. Y estás oyendo por parte de Dios. Obviamente nos sentimos incapaz. Pablo, el apóstol, el gran apóstol, dijo, ¿quién es suficiente para ser un atalaya? ¿Quién es suficiente para ser un predicador del Dios Todopoderoso? Ninguno de nosotros. Pero en nuestra dependencia del Señor, Él nos va a equipar. Y aquí en este pasaje, pues, vamos a leerlo, pero Dios está repitiendo un poco lo que dijo en el capítulo 3, aunque de una forma un poquito distinta. Y Él viere venir la espada sobre la tierra. Tú sabes que viene espada sobre la tierra, ¿no? Y si no, escúchate las 4 partes de la ruta de Apocalipsis que están ahí en el YouTube, que hemos grabado estos últimos viernes. Viene la espada de Dios sobre la tierra. Y este atalaya tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él. Mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si la atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, porque la atalaya no habló, y viniendo la espada hiriere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de la mano de la atalaya. A ti, pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás, si tú no hablares, para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino,
para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Vamos terminando. Ven conmigo a Isaías 56. Dios se frustra mucho cuando no hacemos caso a su palabra. Vamos a leerlo. También aquí nos está hablando desde el versículo 9 que habrá un juicio sobre todos los atalayas que no hayan hecho su trabajo. Los pastores, los ministros, que hablan de prosperidad, pero no hablan de humillarse. Hablan de que todo le vaya bien y que cumplan sus sueños, no hablándole de obedecer. No se habla de arrepentimiento, no se habla de llevar la cruz, no se habla de glorificar a Dios, se habla de poner al hombre primero juntamente con las bendiciones de Dios. Huya de estos evangelios falsificados. Versículo 10. Dios dice: los atalayas del pueblo son ciegos. Un ciego es el que no ve. Te dije antes que la característica del atalaya es de oír y de ver, y debe hablar. Sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, son perros mudos. No pueden ladrar, soñolentos, echados aman el dormir. Y esos perros comilones son insaciables. Y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos. Y si siguen sus caminos, pues no están siguiendo el camino del Señor. Cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Entendemos que en esta categoría que acabamos de describir están todo tipo de atalayas llamados por Dios. Personas que dejaron incluso los caminos del Señor. Dicen: tomemos vino, embriaguémonos de sidra. Y libertinaje en la iglesia, se permiten de todo. Pero la primera parte aquí nos dice que hay atalayas ciegos que no ven lo que Dios está hablando a este mundo, que no oyen lo que Dios está hablando a este mundo. Obviamente cuando uno comienza la vida cristiana es un progreso. Uno empieza, necesita recibir primero, necesita ser formado, necesita ser nutrido, necesita ser establecido, sanado, limpiado, liberado de las heridas y todo esto, obviamente, y hay provisión para ello. Pero también Dios habla a todos los hijos suyos y nos da esos mensajes, estas perlas que explotan en nuestra cabeza y que nos damos cuenta que no da igual ser cristiano que no serlo. No da igual atender a la palabra de Dios que no atenderla. Y entonces, desde incluso la más temprana edad de ser un cristiano, uno puede empezar a decir a los demás lo que él entiende y lo que él ve. La responsabilidad de ser atalaya crece con los años. Jesús dijo: el que ha recibido mucho, se le demandará mucho. Así que a nosotros que estamos detrás de un púlpito, se nos ha dado mucho. Por eso estamos detrás del púlpito y se nos brinda la oportunidad de predicar desde un púlpito. Pero ser atalaya es mucho más que esto. Especialmente con los medios de comunicación, las redes sociales.
Aleluya, yo digo a todos los jóvenes que quieren trabajar y servir al Señor en estos medios de comunicación que tienen un ministerio internacional. La labor que hacen capacita la palabra de Dios correr no solamente en toda la nación de España, pero también internacionalmente. Así que todos aquellos que usan bien, aleluya, las redes sociales y las usan y ayudan a editar, ayudan a filmar, ayudan a preparar, a poner, gloria al Señor, gloria al Señor. Todos tienen un ministerio y ayudan a que la palabra corra nacional e internacionalmente. Vamos a... Tengo un versículo más. A ver. Lo vamos a dejar. Vamos a terminar ahora en oración y en meditar sobre esta palabra. Meditar sobre este llamado que Dios ha puesto en tu vida. ¿O has empezado a cumplir tu misión? ¿O aún no has empezado? No estamos aquí para mostrar el dedo a nadie, pero sí para llamar a todos a reflexión. Y te invito a que mires en tu vida si has entrado en este ministerio y en esta responsabilidad que Dios te ha dado. Es parte de los derechos y los beneficios y las responsabilidades que tenemos una vez en el reino de nuestro amado Dios. Ser un atalaya. Id y predicad el evangelio a cada criatura. El que creyere y sea bautizado será salvo. El que no creyere, el que rehúsa creer, y si rehúsa creer es porque se le ha explicado por qué debe arrepentirse, porque ha quebrantado la ley de Dios, y uno pues puede rehusar de arrepentirse, esta persona es condenada ya. Lo dice así Juan 3:36. Hagamos un inventario en nuestras vidas en este momento. Creo que Dios nos está llamando a salir de este confinamiento con una nueva visión, con un sentir renovado del llamado de Dios sobre tu vida. Eres un vocero, eres un atalaya, eres una centinela. Tú estás entre Dios y el pueblo. Tú sabes que Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes. Sacerdote ministra a Dios. Aleluya. Habla a Dios del pueblo y habla al pueblo de Dios. Y somos un reino de sacerdotes. Aquí todos los que amamos a Cristo somos reyes. Tenemos que aprender a dominar las circunstancias que nos rodean en el nombre del Señor y con la palabra de Dios. Y tenemos áreas de autoridad en nuestra vida. Tenemos que aprender a gobernar bien, no como los déspotas, no como los machistas. No. Nosotros somos reyes en el nombre del Señor, así que tenemos que reinar como Cristo reina. Y el sacerdote, pues, dice que se compadece de las debilidades, porque él también es un hombre. Yo también soy un hombre, entonces me puedo compadecer, puedo entender las luchas por las cuales tú estás. Y cuando vayamos a ministrar, pues siempre tenemos que tener esta característica, ¿no?, de compasión y de estar al mismo nivel, nunca hablar desde arriba. No vamos a ser valorados porque damos la impresión de espiritualidad. No, seremos valorados porque tenemos el Espíritu de Cristo. Él como era, humilde, manso, y él dijo, toma mi yugo sobre ti y aprende de mí. Así que hablaremos la palabra del Señor pero con la actitud del Cordero.
Y hoy el Señor nos ha abierto un poco los ojos antes que salgamos a la calle, que estemos otra vez en contacto, incluso a 2 metros y con una mascarilla se puede predicar. Ya veremos cómo podemos reanudar y cuándo y cómo según las informaciones del gobierno, las decisiones que se tomen, cómo será esa desescalada, pero sea cuando sea tendremos que salir con ese encargo bien vivo en nuestros corazones, de que somos enviados del reino de Dios, somos ministros, tenemos un ministerio que se llama la reconciliación, por lo cual rogamos ser reconciliados con Dios. Léelo, 2 de Corintios capítulo 5, creo que del 10 en adelante, 11 para allá. El amor de Dios nos constriñe. ¿Por qué? Porque si uno ha muerto, el amor de Dios nos constriñe porque si uno ha muerto por todos, significa que todos están muertos y han de venir a ese uno, si quieren tener la vida. No como el engaño que se dice hoy en día en cualquier misa o en cualquier lugar, incluso en la televisión, no, ahora está descansando, ahora estará mejor, un día ya me veré con mi marido. Personas que han sido engañadas y que piensan que nada más morir todo el mundo entra en el reino de Dios. No, hay una puerta y hay un camino. La puerta es estrecha, angosta y el camino también. La puerta se llama Jesús y el camino se llama Jesús. Yo soy el camino, dijo el Señor. Dios con estas palabras invita al inconverso. Y con estas palabras quiere motivar y despertar al cristiano. Para que salgamos, para que cumplamos. Pablo dijo antes de morir, me es reservado la corona de la vida que el justo juez me dará. Y no solamente a mí, dice Pablo, pero a todos los que aman a su venida. Oremos. Señor, te damos gracias por tus palabras hoy. Y Señor, como está el espejo de tu palabra delante de nuestros ojos en esta tarde, Señor, nos has recordado, nos has marcado que... Daniela, ven si quieres. Vamos a tocar otra vez esta canción que se cantó al principio, ¿no? Levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida. Señor, te pedimos para que cada uno podamos ver en nuestros corazones si hemos cumplido el llamado y la responsabilidad de ser atalaya. No está nadie aquí siendo acusado, nadie condenado, nadie se le apunta el dedo, pero cada uno miremos en nuestra vida. A lo mejor no sabíamos que había tal cosa como ser un atalaya en el nombre del Señor. Pues ahora lo sabemos. Cada vez que Dios te habla en tu intimidad, cada vez que Dios te da una palabra, a lo mejor tendrás que orar y buscar del Señor, Señor, ¿a quién tengo que decírselo y cómo se lo tengo que decir? La actitud es muy importante. Ruego que ahora mismo puedas ver en tu corazón y contestar con verdad si has cumplido tu llamado y tu propósito de atalaya, de predicar la palabra del Señor. Hay muchas formas de hacerlo. El domingo pasado comenté que cada uno vaya preparando su testimonio, vaya preparando su mini predicación, vaya grabándose, escribiendo el guión necesario antes de grabarse, que cada uno vaya orando para hacerse una tarjetita
Ayudaremos con los gastos de impresión. No te preocupa con esto. La iglesia queremos imprimir y queremos enviar. Aleluya. Pero tú escribe tu testimonio. Tú cumpla tu ministerio, como Pablo le dijo a Timoteo. Haz obra de evangelista. Predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Señor, gracias, Señor, y todos desnudos delante de tu palabra, Señor, recibimos tu palabra y tomamos una decisión de cumplir mejor o de empezar a cumplir y seguir cumpliendo la tarea encomendada de oír, de ver y de hablar. En el nombre de Jesús somos enviados, somos embajadores del reino de Dios. Aleluya. Que Dios te bendiga. Deja que la palabra penetre profundamente en tu vida. Que Dios te bendiga.